unirse. Vale, profe. Entonces, listo. Bueno, ahora sí. Entonces, bueno, buenas tardes para todos, estimados. Bienvenidos allá a nuestro segundo módulo, el segundo módulo de la asignatura Evaluación Social y Económica Ambiental. Doy un saludo especial para quien se encuentra en este momento en línea. Nancy Carolina, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegra mucho saludarte, muchas gracias a ti por tu puntualidad y esperemos a que otros compañeros puedan unirse a lo largo del desarrollo de esta sesión. Ya entonces para esta sesión vamos a centrarnos específicamente en el proceso de identificación y cuantificación de impactos sociales y económico-ambientales. Como objetivo entonces, vamos a revisar algunos aspectos temáticos del módulo y además de esto vamos a socializar las actividades evaluables, la actividad evaluable que tenemos estipulada dentro de este módulo. Entonces, vamos a ver algunos aspectos sobre generalidades de la evaluación como tal de la identificación y la cuantificación, o sea, la valoración económica ambiental, básicamente, algunos elementos normativos del por qué su importancia. Vamos a conocer después las etapas para realizar una evaluación social, económica, ambiental, cómo se hace la identificación de los impactos de un proyecto, la cuantificación o magnitud del impacto, y ya entonces pasamos a la práctica, el análisis de escenarios. Listo. Entonces, este es el contenido, la estructura temática que tenemos en el módulo. Como yo les dije desde un inicio, digamos que el propósito de la asignatura o digamos que la evaluación o la valoración económica ambiental nos permite entender y dar valor a lo que no tiene de precio. Básicamente es eso. El módulo 2 entonces contiene unos elementos teóricos. La invitación para todos ustedes, apreciados estudiosos, es a que los revisen, los consulten, los digieran, porque pues digamos que como les decía desde la primera sesión, hay muchos temas que son aspectos de la economía que no estamos acostumbrados a entender, pues a manejar, digamos, no estamos habituados a manejarlos con frecuencia, pero entonces existen, digamos que debemos entender esa visión de, por ejemplo, en la visión general de la evaluación social, económica, ambiental, desde, por ejemplo, las fallas que existen en el mercado, entendiendo que un mercado, digamos, cuando nosotros estamos hablando de un mercado, hay un intercambio de bienes con un valor económico, hay una transacción como tal, pero el valor como tal que se asigna a los bienes, cuando yo tengo un bien material, pues es fácil asignarlo, aunque no siempre el valor corresponde al valor real de lo que representa ese producto. Entonces, por eso tenemos que identificar cuáles son esas fallas del mercado. Vamos a, también se menciona sobre los bienes que no tienen precio, ¿sí? Específicamente sobre estos, digamos que sobre los bienes que no tienen precio, pues son aquellos, por ejemplo, los bienes y los servicios, los servicios públicos, digamos, los servicios, digamos, intangibles, ¿sí? Frente a los cuales, pues, existe cuando hay una necesidad de valoración, entonces, pues, tiene que haber una forma de asignar un valor a estos. Y también, entonces, se habla sobre la economía del bienestar. Digamos que la economía, de manera general, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de aspectos económicos, de criterios como tal para la toma de decisiones, digamos, en proyectos de inversión, pues siempre se habitúa a tener esa visión de la evaluación financiera, ¿no? Como para toma de decisiones. Sin embargo, ya desde la evaluación social, y económica ambiental, ya entonces estamos analizando la necesidad, digamos, de visualizar, digamos, la toma de decisiones en el marco de criterios sostenibles. Y es por eso entonces que ya se habla desde la teoría del bienestar, mejor dicho, la teoría del bienestar es una teoría económica que soporta precisamente la evaluación social y económica ambiental.
Entonces, esta teoría del bienestar lo que nos dice es que es necesario que, digamos, analizar los cambios en el bienestar, de forma en que yo la decisión la tome cuando el cambio en el bienestar no se analiza de manera individual, sino de manera colectiva, ¿sí? Entonces tenemos que hablar de los teoremas de Pareto, de Kaldor y Hicks, los cambios en el bienestar, la monetización de los cambios en el bienestar individual. Cuando se habla de esto es cuando son los términos como tal que, perdón, los términos como tal que nos permiten entender, digamos que si una persona se ve afectada por un cambio en el bienestar, cuánto está dispuesto a perder o dispuesto a pagar, o una persona que vaya a recibir un beneficio adicional, entonces cuánto está dispuesto a pagar por ese beneficio adicional, o cuando yo estoy siendo privada de algo y se me necesita, o sea, me deben ser compensados esos, digamos, esas privaciones, pues cuánto, digamos, estoy dispuesto a recibir o a percibir, digamos, por la pérdida de ese bienestar. Entonces, pues este es un contenido un poco extenso. La invitación es a que ustedes lo consulten, al igual que pues el material de estudio que se relaciona ahí. Y digamos entonces que la economía entonces del bienestar ya nos va entonces a hablar, digamos, nos brinda desde esta perspectiva, desde estas teorías, nos brinda, digamos, unas herramientas para analizar, digamos, o evaluar, digamos, realizar un análisis social y económico ambiental, ¿sí? Ahí es cuando entonces ya se empieza a hablar, por ejemplo, del análisis de costo-beneficio, análisis de eficiencia económica y ya otros términos relacionados con esto. Seguido de esto, entonces, nuestro módulo habla sobre la valoración de impactos sociales y económico-ambientales. Entonces, ¿cómo yo identifico en un proyecto precisamente esos impactos? ¿Qué etapas se pueden, digamos, en qué etapas yo desarrollo o hago esa evaluación social y económica ambiental? ¿Sí? Es decir, hago primero una identificación de impactos, luego hago la cuantificación y luego la valoración. Nosotros vamos a estar centrados, perdón, en este momento, en este módulo, en esta parte, ¿sí? La identificación y la cuantificación, y ya la valoración o la monetización, cuando yo le asigno un valor económico a esa magnitud del impacto, pues es lo que ya vamos a ver cómo se hace o bajo qué metodologías en el tercer módulo. ¿Listo? De manera general, pues debemos entender qué es la valoración económica. La valoración económica en sí, esa es una forma de definir valores, estimar valores de algo, ¿sí? Cuando yo hago una estimación de un valor, pues es para una toma de decisión, es por algún criterio, ¿sí? Por ejemplo, cuando los recursos como tal, los recursos tanto económicos como recursos naturales no son infinitos, entonces cuando el criterio, digamos, o existe una limitante, pues debe haber una decisión de cómo se distribuyen o cómo se administran para que sea lo más eficientemente posible. Digamos que cuando entonces yo hago una valoración económica ambiental, entonces debo analizar muchas características como tal de ese entorno para poder definir ese valor esos atributos como tal. Entonces, yo debo reconocer las características físicas, bióticas, valores culturales, valores políticos, evaluación ambiental, basada, digamos, en estos aspectos. Pero entonces aquí nos damos cuenta que la valoración como tal no es solo de un bien como tal, cuando yo hablo de un recurso maderable, sino de todo lo que se está perdiendo o lo que se pierde o lo que se puede ganar a partir del aprovechamiento, digamos, de ese bien, ¿sí? Por ejemplo, sus funciones ecológicas, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos pueden reconocerse dentro de esa valoración económica. Hay unos aspectos de marco normativo de por qué es importante la valoración económica ambiental. Los voy a mencionar de manera muy general, porque dada la extensión, digamos, de las temáticas que tenemos para hoy. Pero básicamente los referentes desde el marco normativo
vienen desde la misma constitución política, ¿sí? En cuanto a la responsabilidad del Estado para planificar el manejo, el aprovechamiento de los recursos naturales, para asegurar precisamente el desarrollo sostenible, la conservación y restauración o sustitución, para prevenir esos aspectos de esos factores de deterioro ambiental o controlarlos, y también para las medidas sancionatorias, cuando ya ocurre un daño ambiental. Entonces, ¿cómo se puede resarcir? ¿Cómo se exige a ese responsable del daño ese valor económico para resarcir ese daño ambiental ocasionado? De igual forma, la ley 99 del 93 liga estos aspectos cuando pues ya digamos que se establece dentro de las funciones del ministerio establecer esas metodologías de valoración de costos económicos del deterioro y de la conservación del ambiente y de los recursos naturales. Asimismo, tenemos entonces el decreto 2041 de 2014, específicamente en este decreto, entonces cuando estamos hablando de los estudios ambientales, específicamente estudios de impacto ambiental, diagnóstico ambiental de alternativas. Entonces, por ejemplo, ahí ya se empieza a exigir dentro de esos requisitos la evaluación económica de esos impactos positivos y negativos del proyecto, ¿sí? Entonces, muchas veces pensamos que la evaluación económica o los aspectos económicos están asociados únicamente a las medidas de manejo ambiental, a todos esos impactos que son internalizables al proyecto, porque dentro de mis medidas de manejo ambiental, dentro de mis programas ambientales, yo tengo un presupuesto destinado para prevenir, mitigar, controlar o corregir esos impactos ambientales que se generen, o bueno, existentes o asociados a la actividad que se desarrolla. Pero la evaluación económica entonces va mucho más allá, trasciende más allá de los impactos que están controlados, sino que también se analiza externalidades, digamos, situaciones externas que se tienen como consecuencia precisamente del desarrollo de esta actividad. Tenemos también el decreto 3573, a través del cual se crea la ANLA, y entonces en esta también digamos que se indica desarrollar un esquema de evaluación económica de impactos para precisamente, digamos, que soporte la forma en la que en la que ya se implementa, digamos, este requisito, esta exigencia de los estudios ambientales. Por su parte, el decreto único ambiental, entonces también establece que el ministerio es quien fija los criterios y los procesos para aplicar, digamos, a quienes pretenden, digamos, desarrollar esos proyectos objetos de licenciamiento ambiental y que, digamos, en la evaluación económica de los impactos ambientales positivos o negativos, pues debe hacerse esa evaluación como tal, digamos que debe considerarse como tal para la toma de decisiones frente al permiso, al licenciamiento de la aprobación, digamos, como tal de esa actividad. Entonces, básicamente, la evaluación a nivel, digamos, de estudios ambientales, lo vemos ligado al diagnóstico ambiental de alternativas y al estudio de impacto ambiental, ¿sí? Por ejemplo, pues estas serían las herramientas como tal económicas que se aplicarían, pero también digamos que tiene otras funciones la evaluación económica ambiental, ¿sí? O sea, no solo es para un proyecto que requiera o que tenga como exigencia licencia ambiental. Entonces, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, desde el aspecto macroeconómico, desde el punto de vista macroeconómico, yo puedo usar la valoración económica, por ejemplo, para valorar pasivos y activos ambientales de la nación, ¿sí? Y para poder incorporarlo entonces a sus cuentas nacionales, ¿sí? Entonces ya el término de desarrollo económico, el desarrollo de un país, pues siempre, digamos, se tiene como referente el Producto Interno Bruto. Entonces, digamos que ya cuando se permite hacer esa valoración de pasivos y activos ambientales, pues pueden incorporarse a ese PIB. Y en aspectos microeconómicos, para la toma de decisiones, ¿sí? Toma de decisiones en diferentes instancias. Por ejemplo, para tomar decisiones frente a la viabilidad o no de un proyecto.
porque si los costos como tal, si por ejemplo, cuando yo hablo de análisis costo-beneficio, si yo estoy analizando unos costos, si el proyecto como tal me genera un impacto que representa unos costos ambientales, ¿sí? Digamos, unos costos específicos, pero también me presenta unos beneficios que serían esos impactos positivos, ¿sí? O sea, costos, hablamos de impactos negativos, beneficios serían esos impactos positivos, y cuando digamos, cuando yo tomo la decisión sobre la viabilidad de ese proyecto, yo estoy analizando o estoy estableciendo que los beneficios superan esos costos, ¿sí? Entonces, ahí es cuando yo puedo tomar la decisión sobre desarrollar un proyecto o no. También nos permite entonces determinar, como les decía, el costo de un daño ambiental, ¿sí? Para poder exigir ese resarcimiento frente al daño ocasionado. Y también digamos que es como la referencia, es el punto de referencia para la conservación de los recursos naturales, por el valor como tal de los recursos que pues son invaluables, son patrimonio natural, es patrimonio como tal digamos que hace parte de ese valor como tal de los recursos y valor, digamos, a nivel cultural. eh, Ancestral, o sea, bueno, digamos que existen diferentes formas de ver el valor de los recursos naturales, pero entonces se reconoce ese valor para la conservación, ¿sí? No solo por decir cuánto me cuesta un metro cúbico de agua o cuánto me cuesta, no sé, una tonelada de madera. Ahora sí pasamos entonces a las etapas como tal que yo necesito desarrollar para hacer una evaluación social y económica ambiental. Em, cuando, cuando yo hago una identificación, digamos, cuando yo hago esa evaluación, lo primero es identificar, hago la descripción del proyecto, pero entonces en ese proceso de descripción del proyecto, pues yo debo analizar los impactos. Entonces, ¿cuáles son esos impactos que yo identifico que se generan con mi proyecto? Posteriormente, pues yo entonces digo, bueno, estos son los impactos, pero entonces, ¿cómo debo cuantificarlos o debo definir cuál es esa magnitud como tal de esos impactos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es ese impacto? En pocas palabras, doy un valor, una medida o asigno un valor que me permita definir que uno sea más grande que el otro, que puedan ser comparables. O sea, yo puedo dar una medida para poder entender la magnitud como tal de ese impacto, ¿sí? Y posteriormente, entonces, viene la valoración económica, que es el cuánto vale, que como les digo, pues esto ya compete al módulo 3. Cuando entonces yo hablo de un impacto, nosotros entonces hablamos de un cambio o una transformación. Y ese impacto puede ser positivo o negativo, como ya les había mencionado, ¿sí? Desde el bienestar social o económico ambiental, entonces aquí es cuando ya hablamos de esos cambios, o sea, cuando yo desarrollo el proyecto, entonces se presentan unos cambios, hay una transformación, ¿sí? Entonces, cuando ese cambio o esa transformación es positiva, ¿sí? Cambios positivos en el bienestar, entonces los impactos positivos yo los denomino beneficios socioeconómicos, como ya les había indicado anteriormente. Y los impactos negativos, entonces yo los voy a denominar costos socioeconómicos. Entonces, cuando yo hago el balance de esto, se supone que yo espero que el proyecto me genere más beneficios que impactos, porque si no, pues no tendría sentido como tal desarrollarlo. Pero entonces no es un criterio específicamente netamente financiero, sino que es un criterio que involucra aspectos ambientales y sociales. Digamos que nosotros ya podemos relacionar cuando hay un aspecto ambiental, me ocasiona un aspecto ambiental, o sea, desde la relación causa-efecto hay un aspecto que me genera un impacto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo generación de residuos sólidos, el impacto pues va a ser contaminación del suelo. Si yo estoy hablando de consumo de agua, entonces, por ejemplo, voy a estar hablando de consumo de recursos naturales o agotamiento del recurso hídrico, ¿sí? Y cuando estoy hablando, por ejemplo, de los sociales, que son los que tal vez no estemos habituados, pues entonces también les tengo aquí unos ejemplos. En impactos, por ejemplo, sociales, que son de tipo positivo. Entonces, un proyecto que me pueda generar un impacto positivo, ¿qué podría ser desde el ámbito social? Por ejemplo,
en términos de, no sé, un proyecto de turismo sostenible, entonces puede ser impactos positivos, refuerzo a las tradiciones culturales, creación de la identidad étnica, conservación del patrimonio cultural, investigación y educación asociada al turismo, intercambio cultural entre turistas, promotor del conocimiento y entendimiento y comprensión, especialización académica que se pudiera lograr como desarrollo, como consecuencia de ese proyecto, que se incremente una capacidad y gestión local. Y entre los impactos negativos que pudieran presentarse por el desarrollo de un proyecto, que son como los sociales, son como en los que estamos más acostumbrados habituados más bien a identificar. Conflictos sociales, acelerado crecimiento urbano, migración, polarización, rompimiento familiar, debilitamiento de la identidad cultural, comercialización de tradiciones, riesgos a la salud por acelerado crecimiento urbano, entre otros. Estos solo son a modos de ejemplos, pero entonces podemos identificar diferentes impactos que se generan como consecuencia del desarrollo de un proyecto. Ahora bien, ¿cómo identifico yo los impactos? ¿Sí? Para analizar los impactos normalmente se tienen dos rutas metodológicas. Cualquiera de las dos es totalmente válida, ¿sí? Una de estas es la construcción de cadena del proyecto desde la cadena de valor, ¿sí? O cadena de valor también se llama. Y digamos que el análisis se hace a través de eslabones, ¿sí? O etapas. Y el otro es el construcción de escenarios, que es el que vamos a aplicar en la segunda actividad, en la actividad 3 que tenemos planeada, digamos, dentro de nuestro módulo. Específicamente la construcción de cadena del proyecto, de la cadena de valor, esta nos permite, digamos, cuando hablamos de cadena de proyecto, entonces pues yo hablo de una serie de eslabones o etapas. La cadena está conformada por unos eslabones, ¿no? Entonces yo tengo unas etapas, unos procesos como tal, y a través de esos procesos entonces yo voy a identificar los impactos, ¿sí? Entonces yo analizo, digamos, o en la cadena como tal del proyecto, inicia desde la etapa de la inversión, ya las actividades como tal que se desarrollan, el producto que se obtiene y el efecto, digamos, y el efecto que se tiene y el impacto como tal. Entonces, este es el ejemplo como tal de lo que sería entonces la construcción de la cadena del proyecto, ¿sí? Si pensamos que vamos a hacer el proyecto como tal es la construcción de una carretera, ¿sí? Para llegar a un destino turístico. Entonces, yo puedo analizar, digamos, cuáles son esos aspectos, esos elementos asociados a la inversión, las actividades como tal que yo necesito para poder desarrollar o elaborar o sea, para lograr el producto, qué es lo que se obtiene como tal, ¿sí? Porque puede ser un bien o puede ser un servicio, ¿sí? Específicamente, entonces, ya tenemos digamos, la carretera como tal que se obtiene. ¿Y cuál es el efecto? El efecto, digamos, es el uso como tal. Ya entonces, que en la carretera el efecto pues sería, el resultado es que se obtenga digamos que va a poder ser utilizada por una población beneficiaria, la población que se distribuye, no, se dirige diariamente hacia otro municipio para trabajar, entonces, o digamos que va a permitir que más turistas lleguen a un destino específico, ¿sí? Y entonces el efecto como tal es el uso, pero entonces, ¿cuáles son los impactos, ¿sí? Que serían los resultados finales o el propósito final de ese proyecto como tal que se ha desarrollado, ¿sí? Entonces, el impacto como tal, pues digamos que deriva, es una consecuencia del efecto, y el impacto que analizaríamos entonces en este caso sería que va a generar calidad de vida, por ejemplo, para la población, porque va a ser menos horas de tiempo para esas personas que diariamente se trasladan, entonces ese tiempo lo van a usar para otras actividades, va a promover, digamos, el desarrollo local, se va a reactivar o se va a activar más la economía como tal de ese municipio a través de el aumento de turistas, de visitantes a esta zona, ¿sí? Entonces aquí yo puedo identificar cuáles son los impactos que se generan como tal de mi proyecto. Y vamos ahora a hacer la construcción de escenarios, que esa es la otra situación. Entonces, la construcción de escenarios lo que me lleva es a considerar escenarios, un escenario con proyecto y un escenario sin proyecto, ¿sí?
El escenario con proyecto sin proyecto lo que me permite es analizar la situación como tal, proyectada a diferentes años, ¿sí? Entonces yo hago el escenario, por ejemplo, sin proyecto, yo proyecto la situación como tal que se da o esos impactos que yo identifico a los 5, a los 10 y a los 15 años, ¿sí? Y yo entonces voy a analizar que el impacto como tal o los impactos como tal que se generan en una situación sin proyecto como es la situación como tal en la que el problema está, el problema persiste y las situaciones que esos impactos se irían empeorando, exacerbando con el paso de los años, ¿sí? Porque digamos que va a incrementarse más esa magnitud como tal del impacto. Y ya entonces yo puedo entonces establecer una cuantificación, unas unidades de medida. Si yo estoy hablando de una problemática sobre contaminación hídrica, pues yo puedo analizar que, no sé, una carga contaminante o digamos las enfermedades como tal que se presentan en la población por consumo de esa agua contaminada. Entonces, el número de personas enfermas, si el agua cada vez está más contaminada, pues voy a tener cada vez más personas enfermas, ¿sí? O la tasa de, no sé, de morbilidad o mortalidad se incrementaría. Y el escenario con proyecto, entonces es como un proyecto lo que me permite es transformar una realidad de una problemática específica o una necesidad que existe. El escenario con proyecto entonces ya estaría mostrando cómo serían esos impactos si se desarrolla ese proyecto. ¿Sí? Entonces pueden presentarse cambios, ¿sí? Y esos cambios como tal, lo que me va a analizar, a permitir es analizar los impactos que se derivan del proyecto, o sea, los impactos que son consecuencia del proyecto, cómo se van o sea, cómo se van a desenvolver, cómo van a presentarse o a comportarse a lo largo de esos escenarios como tal en los que se está proyectando, digamos, la situación, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a mostrar? ¿Sí? Digamos que hay unos cambios como tal que es posible que sean impactos positivos o negativos también que se generen como parte del proyecto, o sea, porque un proyecto puede tener impactos negativos, entonces yo también los voy a identificar, pero entonces también se pueden analizar las externalidades, ¿sí? Las externalidades, ¿qué son? Las externalidades, digamos que son esas situaciones que ocurren como consecuencia del proyecto sin que sea una situación que haya sido planeada o intencional, ¿sí? Si yo voy a construir un puente vehicular que va a favorecer, digamos, va a mejorar el tráfico vehicular y ese puente me va a permitir que se reduzcan los problemas, por ejemplo, de tráfico, que se reduzcan los problemas de, no sé, de problemas que podríamos, bueno, digamos que hablemoslo en tiempos de tráfico, de tiempo de desplazamiento eh, y, y de obstrucción como tal de las vías. Entonces, yo puedo analizar que como consecuencia, digamos que los beneficios pues van a ser, digamos que los ahorros en tiempo, la disminución del tráfico, pero vamos a tener, digamos, unos impactos que serían negativos, que serían, pues, si yo tengo que destinar unos recursos, son unos costos para poder desarrollarlo. Entonces, eso, digamos, esos costos yo los tengo que analizar y también entonces las externalidades sería una consecuencia que no es planeada, pero se presenta. Por ejemplo, si el puente pues está frente a una manzana, una cuadra, donde hay un edificio, pues ese edificio de pronto vaya a desvalorizarse porque pues va a perder toda la vista como tal que tenía antes, ¿sí? Entonces no es intencional, pero esa desvalorización como tal de ese edificio o de esa cuadra por la construcción de la vía, pues es una pérdida, digamos, eso ya lo vemos precisamente desde las teorías como tal del bienestar que les había mencionado, o sea, desde las fallas del mercado, que pues a veces alguien tiene que perder algo, pero el bien que se gana, el bien social, el bien general es mayor. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí yo voy a analizar esos costos y esos beneficios desde lo que se presenta en el proyecto.
Vamos a ver específicamente este ejemplo de identificación de los impactos, que es un ejemplo que aparece en el módulo, y la invitación, apreciados estudiosos, es a que consulten muy bien este ejemplo, porque a partir de este es que ustedes van a desarrollar la actividad, en la actividad señalada en este módulo, en el módulo 2, o sea, la actividad 3, ¿sí? Entonces, a partir de cómo vamos a analizar esos escenarios sin proyecto y con proyecto. Digamos que el árbol de problemas y el árbol de objetivos, medios, fin, o el árbol de soluciones, como ustedes lo quieran llamar, esos árboles son los que me dan los escenarios con proyecto y sin proyecto, si ustedes se dan cuenta. Entonces, en el ejemplo como tal que se tiene de problemas de congestión vehicular en Bogotá, en el módulo, se plantea un árbol de problemas donde el problema como tal es la congestión que hay en el país, ¿sí? Entonces, hay unas causas y unos efectos, ¿sí? Entre las causas están, por ejemplo, que los vehículos como tal se mueven limitados se mueven en limitados espacios viales, y la causa, digamos, indirecta es que hay un inadecuado diseño o mantenimiento de vías, también que hay muchos vehículos particulares, y esto es por la facilidad, digamos, de la importación de vehículos, la presencia de vehículos antiguos, y esto es porque, digamos que no hay una exigencia o no hay un control por parte de la autoridad frente a los controles de vehículos antiguos u obsoletos y los de vehículos de tracción animal. Aquí también se habla que, por ejemplo, los conductores son indisciplinados, ¿sí? Y pues esta la causa indirecta es que no hay una cultura ciudadana, y del transporte como tal se define que el transporte masivo es ineficiente porque hay excesiva cantidad de rutas de servicio público, hay un parque automotor, digamos, el parque automotor como tal es obsoleto, y todo esto entonces nos lleva a una congestión vehicular como problema central. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Elevados tiempos de viaje, altos costos de operación vehicular, mayor contaminación atmosférica. En los elevados tiempos de viaje tienen como consecuencia que me aumenta el estrés, disminuye la productividad de las personas. A su vez, por ejemplo, los altos costos de operación vehicular pues hace que se disminuyan los ingresos de la población, porque quienes tienen vehículo entonces tienen que destinar unas sumas superiores por el mantenimiento que se tiene como consecuencia del estado de las vías, etcétera. Y ese dinero, pues digamos que lo están sacrificando, digamos, para poder, digamos, y que tiene como consecuencia esta menor calidad de vida. Y frente a la contaminación, digamos, que se genera, contaminación acústica y atmosférica, se puede generar un deterioro de la salud ambiental. Todas estas situaciones, entonces, en consecuencia, tienen un fin, digamos que ya la consecuencia final de todo esto es menor calidad de vida para la población. Este es el árbol de problemas que se ha planteado, ¿sí? Entonces, yo estoy analizando, digamos, unos impactos, los efectos vienen siendo prácticamente, digamos, los impactos derivan de acá, ¿sí? O sea, esto del árbol causas efectos, yo puedo analizar esto precisamente como parte de esas consecuencias como tal, del problema como tal que yo he analizado. Ahora analicemos cómo sería el escenario con proyecto, que este es el árbol de ¿qué? ¿Quién me pudiera decir para yo hacer una pausa pequeña? Y saludo a Aura y a Sergio, que no los había podido saludar. ¿Cómo es que se llama este árbol, apreciados estudiosos? ¿Objetivos? Objetivos o de soluciones, Árbol de objetivos de... objetivos, Muchas solución. gracias. Muchas gracias, Nancy y Sergio. Entonces, este ya es el escenario ideal, ¿sí? Es el que queremos tener, la situación deseada o transformada, ¿sí? Entonces aquí vemos que la solución como tal, o el propósito, el objetivo central, es que ya no hay congestión vehicular, sino que se disminuye, o sea, el problema que era, ay, ¿qué pasa que no me, la congestión vehicular, pues ya el propósito o el objetivo es que se disminuya esa congestión vehicular, ¿sí? Y esto entonces, ¿a través de qué? ¿Cuáles son los medios? Los vehículos, por ejemplo, se mueven en espacios más amplios porque ya hay un adecuado diseño y mantenimiento de vías,
¿sí? Hay una regulada existencia de vehículos particulares porque hay unas restricciones ya en cuanto a la importación de vehículos particulares. Disminuye la presencia de esos vehículos antiguos de tracción animal porque ya se hace la exigencia por tal, ya hay mayor control por parte de las autoridades. Hay cultura ciudadana y entonces pues hay los conductores, pues todos son disciplinados, respetan las normas. Y también entonces se disminuyen las cantidades de rutas de servicios públicos y el parque automotor, digamos que se moderniza. Entonces esto hace que el transporte sea más eficiente. ¿Y qué se tiene entonces como los fines, ya los resultados finales, los objetivos como tal de este escenario? Pues que yo voy a lograr disminuir los tiempos de viaje, voy a reducir esos costos de operación vehicular, voy a disminuir esa contaminación que yo ya había identificado. Y como vemos, este es el espejo del árbol de problemas, pero planteado en sentido positivo, ¿sí? Es el mismo, la misma estructura, pero lo planteamos en un sentido positivo. Disminuye el estrés, aumenta la productividad, sería como consecuencia de este. Al tener menores costos se disminuyen la pérdida de ingresos de la población y se mejora la salud mental y así entonces, en conclusión, el fin último es que se mejora la calidad de vida. Ya tenemos entonces esos dos escenarios. Y ahora, ¿cómo hago la identificación de los impactos? Entonces, yo identifico cómo analizo esos cambios en el bienestar, ¿sí? Con esos impactos, ¿sí? Entonces, yo voy a identificar cómo expreso que se disminuye el estrés, cómo expreso que se disminuyen, por ejemplo, o los tiempos de viaje, o que se reducen los costos de operación vehicular, o cómo expreso que se disminuye la contaminación acústica y atmosférica, o cómo expreso también la contaminación, o sea, digamos como que tengo un elemento que es la contaminación acústica y atmosférica en términos de qué lo expreso, ¿sí? Aunque voy a dar ingreso a Jonathan. Entonces, digamos, frente a esto, entonces, yo lo que voy a analizar es el impacto como tal. Yo voy a analizar un impacto y lo voy a comparar, digamos, frente al escenario con proyecto menos el escenario sin proyecto. Si yo, por ejemplo, estoy hablando de disminuir tiempos de viaje, ¿sí? El criterio como tal de ese que yo voy a valorar es el tiempo de viaje, ¿sí? Entonces, un tiempo de viaje en el escenario con proyecto, por ejemplo, o voy a expresarlo como el ahorro de tiempo de viaje, menos ese valor de tiempo de viaje en un escenario sin proyecto, entonces ya me va a permitir analizar como tal el impacto, ¿sí? Entonces, ese cambio en el bienestar se va a dar por una relación, digamos, de unos impactos, o sea, el impacto como tal es el producto de, digamos, de esta diferencia como tal que yo he calculado, y esto entonces me va a identificar que hay un beneficio socioeconómico o un costo socioeconómico, ¿sí? Entonces, yo identifico los impactos y miren que aquí está, por ejemplo, el ahorro en tiempo o los ahorros en costos de operación vehicular o la disminución de la contaminación o los costos de inversión, ¿sí? Y ya entonces, bueno, por ejemplo, aquí hay una externalidad negativa que es la pérdida en pesos, digamos, en valor, en moneda, digamos, pérdida en pesos por metro cuadrado de los apartamentos que están aledaños al puente, que era el ejemplo que les estaba dando de una externalidad. Esto, por ejemplo, haría parte del escenario con proyecto. Hay otra forma de analizarlo y es a modo de gráficas. Un análisis gráfico me va a permitir identificar que esta área como tal, digamos el área entre los dos escenarios, es el impacto como tal que se está presentando, porque es la diferencia de un valor con respecto al otro. Si yo estoy hablando de la disminución de la morbilidad, por ejemplo, entonces, digamos, en el escenario sin proyecto, hay unos valores de morbilidad específicos. Y miren que yo había hablado de que yo el escenario lo proyectaba a los 5, a los 10, a los 15 años. Entonces, yo tengo una situación que se da año a año. Si yo estoy hablando de número de personas enfermas, pues yo digo, en el primer año con el problema hay tantas, en el segundo hay tantas, y el problema persiste, entonces cada vez hay más personas enfermas. Y aquí voy a tener cada vez menos personas enfermas. Pues digamos, hay menos, no puedo asegurar que no haya personas enfermas, pero hay menos en el escenario sin proyecto porque se ha mejorado esa calidad de vida,
¿sí? Hay costos de operación, como por ejemplo, ¿sí? Los costos de operación en el escenario con proyecto y el escenario sin proyecto. Entonces, digamos que los costos, aquí, por ejemplo, este sería un ejemplo de un impacto que sería negativo porque, digamos que para el proyecto, porque el costo como tal del proyecto, yo lo voy a, o sea, yo debo asumir, debo incurrir en esos costos de operación del proyecto para asegurar esos otros beneficios como tal que se generan, ¿sí? Pero entonces yo analizo una situación en una escala sin proyecto y con proyecto. Aquí, por ejemplo, hay unos ejemplos de beneficios sociales que se derivan de los recursos naturales y esto a modo de ejemplo para ustedes, digamos, cuando están analizando el proyecto como tal que ustedes analizaron y propusieron específicamente en la actividad 1, perdón, en la actividad, sí, en la actividad 1 de nuestra asignatura. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios sociales que se derivan de los recursos naturales? Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de diferentes recursos naturales que se aprovechan, ¿sí? Por ejemplo, un beneficio como tal es la materia prima o el consumo de o una seguridad que me brinde, digamos, ese aspecto, digamos, una seguridad en términos de riesgos, por ejemplo, de protección de inundación o de estabilidad de un terreno, esparcimiento, desarrollo espiritual, protección de desastres, protección a la salud. Digamos que estos serían como prácticamente los servicios ecosistémicos, los servicios, o sea, por ejemplo, yo puedo identificar los servicios ecosistémicos que serían esos beneficios como tal, consecuencia de un impacto, puntual. Y aquí, por ejemplo, se identifican acciones que pueden afectar esos recursos naturales. Entonces, un recurso natural se puede afectar y estos serían, por ejemplo, problemas que se pueden presentar, contaminación, que se introducen especies exóticas, el problema de deforestación, quemas de incendios, modificación del paisaje, modificación del régimen hídrico, usos excesivos o abusivos del suelo, construcciones. Estos solo son a modo de ejemplo. Ya entonces, frente a esto, apreciados estudiosos, digamos que volvemos a retomar un poquito, ya voy a recapitular un poquito el proceso como tal para que podamos analizarlo desde qué es lo que vamos a desarrollar en la práctica. Estamos en la etapa de cuantificación o magnitud del impacto, ¿sí? Yo hago una identificación de los impactos del proyecto, ¿sí? Y frente a eso, los cuantifico, voy a asignar valores, ¿sí? Y esos valores como tal me van a permitir que la diferencia de esos, específicamente por la construcción de escenarios, me va a generar impactos positivos o impactos negativos, ¿sí? Y esos entonces pues son los que ya después llevan a valoración, pero nosotros solo nos vamos a centrar en esto, en la actividad como tal, en la práctica. Bueno, esto digamos que es una forma de, bueno, esto es otro ejemplo, pero específicamente que si yo hablo de un impacto ambiental, hay una situación, un momento como tal donde se desarrolla, o sea, yo voy a hacer la proyección en el tiempo, pues es básicamente el mismo análisis gráfico que ya les había presentado. Entonces ahora vamos a revisar el análisis de escenarios, digamos la práctica como tal que tenemos, ¿sí? Y entonces vamos a ver paso a paso lo que está señalado en la guía. Ustedes hicieron, digamos, un proyecto, ustedes estructuraron un proyecto a partir de la estructura de la matriz de marco lógico, ¿cierto? Esto sería lo que se considera como el preinforme. Ustedes ya hicieron un análisis de una problemática y desarrollaron un proyecto específico para dar solución a esa problemática identificada. Entonces ustedes van a identificar, por ejemplo, tres principales consecuencias de estos cualitativos y cuantitativos, ¿sí? Que serían esos efectos, ¿sí? Entonces ustedes tienen, si son los efectos, lo que van a analizar es de su árbol de problemas, cuáles son esas tres principales consecuencias que ustedes van a emplear para hacer ese análisis de escenarios, ¿sí? Ya ahora vamos a verlo con el ejemplo del módulo. Entonces, frente a esos efectos como tal, van a identificar las variables bajo las cuales lo van a medir. Lo que yo les estaba hablando, si se está hablando de un problema de contaminación, ¿cómo se mediría o cómo lo expresarían para poder analizarlo en un escenario de tiempo? ¿Sí?
Y entonces van a analizar esa situación en el escenario con proyecto y sin proyecto, ¿sí? Entonces, tenemos entonces aquí que las consecuencias derivan de este árbol de problemas, de estas, van a identificar cuáles son las principales y frente a eso entonces vamos a hacer el análisis. Y además de esto, deben identificarse las externalidades. Entonces, ahora sí voy a definir completamente las externalidades que les había mencionado. La externalidad entonces es un efecto secundario, no es intencional, no es deseado como consecuencia, digamos, del desarrollo de un proyecto o pues, de las acciones humanas, que pues desafortunadamente afectan el bienestar de otros actores, otros agentes económicos, sin que esto vaya a tener como consecuencia una compensación o pago. En un proyecto yo puedo tener una externalidades que sean de tipo positivo o de tipo negativo. Entonces ustedes van a identificar al menos una externalidad en su proyecto. Según cada proyecto específico que ustedes hayan planteado, muy seguramente va a haber al menos una externalidad, o sea, por lo menos que se identifique una. Aquí tenemos unos ejemplos de externalidades negativas. La devaluación de un predio, la expropiación de un bien, la pérdida de ingresos de una comunidad vecina, un cambio forzoso de actividad para el sustento. Si yo estoy hablando de un proyecto que está atendiendo una problemática de deforestación, y frente a ese proyecto de deforestación se generan unas situaciones, digamos, se generan unos proyectos que van a permitir asegurar, digamos, la conservación de bueno, actividades de reforestación, van a haber un mayor control precisamente para que no se siga deforestando, no sé, una zona de una reserva, ¿sí? Eso tendría como consecuencia una externalidad negativa y es que esas familias que se apoyaban, que tenían como sustento esa deforestación ilegal, ¿sí? Porque de ahí extraían sus materiales, sus recursos, los medios para sustento, para comercializar, para alimentarse, pues ya no lo van a hacer. Entonces, forzosamente ellos tienen que buscar otra actividad para sustento. Y no es que sea intencional, pero el proyecto como tal está buscando transformar esa problemática de deforestación y los impactos positivos que se generan pues son superiores a esta externalidad negativa. Pero aunque es pequeño, digamos, aunque lo superan, igual hay que identificarla para poder involucrarla dentro de ese análisis de impactos. Por ejemplo, como parte de las externalidades positivas, yo puedo identificar la educación ambiental. Si yo hago una serie de capacitaciones de programas ambientales, pues eso va a generar un impacto como tal en las comunidades por ese conocimiento y ese reconocimiento, digamos, de las problemáticas ambientales, ese cambio en la percepción ambiental que tengan. Por ejemplo, aspectos de investigación o una valorización de predio, ¿sí? Yo puedo desarrollar un proyecto también que al desarrollarlo, pues lo que va a hacer es va a generar más valor al predio o a los predios vecinos. Una transferencia de tecnología porque, o de conocimiento, ¿sí? El yo poder, digamos, entender, no sé, que se requiera adquirir una maquinaria y entonces se hace, digamos, ese aprendizaje o la tecnología como tal para que se pueda desarrollar ese proyecto o que tal vez como consecuencia del mismo desarrollo del proyecto se empiecen a generar alianzas o redes de las mismas personas de esa misma población y se conforme una cooperativa. Son situaciones positivas que no son intencionales, no están dentro de las actividades de los planes del proyecto, pero pueden presentarse como consecuencia del mismo proyecto. Bueno, entonces ahora, bueno, el siguiente paso es la cuantificación del impacto, que es comparar los escenarios, es hacer sacar la diferencia de esos impactos positivos con esos impactos negativos y ya finalmente analizar esos resultados, ¿sí? Básicamente estas son las preguntas como tal que se van a hacer dentro de la actividad como tal. Entonces, apreciados estudiosos, voy a pasar en este momento al aula. Perdón, un segundo porque así. Voy a pasar en este momento al aula, me voy a dirigir al aula para poder mostrar específicamente para poder mostrar específicamente el desarrollo de la actividad.
Bueno, el paso a paso como tal que yo les planteé a ustedes es básicamente es el que está aquí en la guía. Aquí entonces se invitan a ustedes, esperen, yo voy a compartir un segundo acá. Más bien voy a compartir el escritorio. Listo. Entonces, el propósito o la competencia para desarrollar esta actividad es que ustedes visualicen el impacto de un proyecto haciendo uso de estas herramientas de evaluación de proyectos con el fin de apropiar los conocimientos expuestos de cara a la evaluación social y económica ambiental con base en el trabajo desarrollado respecto a esa problemática que abordaron desde la primera actividad evaluable de nuestra asignatura. ¿Qué es lo que entonces ustedes van a hacer? Entonces está la guía de informe de laboratorio y el formato de informe de laboratorio, ¿sí? La guía de informe de laboratorio, entonces ustedes la van a descargar de acá. Listo. Entonces, esta es la guía y aquí básicamente se especifica que ustedes teniendo en cuenta el caso de estudio que desarrollaron en la actividad 1, entonces van a hacer estos pasos que les he mencionado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que primero van a hacer? Esperen, voy a ampliar acá. ¿Qué es lo que ustedes primero van a hacer? Van a tener en cuenta entonces la actividad 1 y entonces van a mencionar la breve descripción del problema, o sea, van a retomar esa problemática, a describirla muy, muy brevemente. Y van ustedes a describir cuáles son las 3 principales consecuencias identificadas o los efectos. Datos cualitativos o cuantitativos, o sea, yo puedo estar hablando de contaminación o de número de personas enfermas, o sea, digamos que lo importante es que ustedes tengan esos datos y vamos a identificar cómo expresarlos, cómo darles un valor. Van a describir cuáles son las 3 principales alternativas de solución, digamos, de las, digamos, como las 3 principales alternativas de solución que son las que derivan del árbol de soluciones, ¿sí? Miren que según entonces este ejemplo, el caso de congestión vehicular, ustedes van a hacer esa evaluación social y económica ambiental, ¿sí? Entonces, ustedes van a analizarlo en tablas y van a analizar el escenario sin proyecto y este tercer punto es hacer el análisis del escenario con proyecto. Esto es como lo que les mostré en la presentación de ese paso a paso. Después de eso, teniendo en cuenta el ejemplo del módulo 2, ustedes van a hacer la evaluación, van a hacer la cuantificación del impacto, que es hacer la diferencia, la resta de ese escenario sin proyecto y con proyecto para estimar esa magnitud como tal del impacto y ya vamos a ver cómo se hace y van a responder estas preguntas. O sea, ese es específicamente digamos como el paso a paso de la actividad. Pero entonces recordemos aquí que en el módulo, perdón, acá voy a dirigirme al módulo 2. Miren entonces que aquí tenemos el caso de congestión vehicular en Bogotá. Entonces miren cómo lo están analizando. Ya analizamos el árbol de problemas y el árbol de soluciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? De esos 3 efectos principales o consecuencias principales que ustedes identificaron acá, van a identificar entonces, o sea, esas 3 principales las van a traer a esta tabla, ¿sí? Entonces, para poder hacer o describir el escenario sin proyecto. Entonces, miren que nosotros habíamos hablado de elevados tiempos de viaje, costos de operación vehicular y mayor contaminación atmosférica. Entonces, uno de las variables como tal a analizar es el tiempo de viaje, el número de horas, ¿sí? El otro, digamos, que se analiza es el costo de operación vehicular. Y el otro que se analiza es contaminación. Esas son las 3 variables que se analizan acá en el escenario sin proyecto. Miren que se hace la proyección año a año, ¿sí? Específicamente año a año de cómo es esa variable que yo estoy analizando. ¿Por qué? Porque voy a asignar un valor, voy a identificar para establecer cuál es esa, para poder, o sea, voy a dar un valor a esta característica, a esta variable, para poder compararla o analizarla en el tiempo, ¿sí? El tiempo de viaje, por ejemplo, yo puedo indicar que los vehículos particulares, pues antes se demoraban, en el año 0 se demoran, en el escenario sin proyecto, se demoran 500 minutos.
Como es una problemática de tráfico vehicular, pues la problemática se va incrementando año a año si no cambia, si no se desarrolla el proyecto. Entonces, año a año se va incrementando el tiempo como tal de viaje, ¿sí? Los vehículos de transporte público, lo mismo. ¿Sí? Ustedes, digamos, aquí se está analizando, digamos, este aspecto. En costos de operación vehicular, entonces, los costos de mantenimiento de operación, perdón, de costos de operación de vehículos particulares sería año a año esto, pues en el escenario se estipula que va aumentando, digamos, año a año, y lo mismo con los vehículos de transporte público. Y frente a la contaminación, ¿cómo expreso yo la contaminación? Porque pues la contaminación yo lo puedo mencionar como algo cualitativo. ¿Cómo lo llevo a un aspecto, a una variable cuantitativa para poder medirla o analizarla en el tiempo? Entonces, por ejemplo, si yo hablo de contaminación acústica, entonces yo puedo hablar en términos de decibeles. El nivel de presión sonora como tal que se tiene, que se genera por ese tráfico en el primer año, en el segundo, en el tercer año, y si aumenta cada vez más el tráfico vehicular, pues esta contaminación acústica también puede irse incrementando. Contaminación por gases, entonces digamos que, no sé, específicamente un gas o material particulado, yo establezco entonces cuál es esa variable que yo voy a medir y entonces ese, no sé, esa concentración específica año a año, cómo va cambiando, ¿sí? Si vemos acá, entonces el escenario pues es no deseado porque pues es una situación que va empeorando con el tiempo. Ahora bien, como yo voy a analizar, digamos, a partir de el problema como tal, digamos, ya a partir de las soluciones, las alternativas como tal que yo lo he propuesto a través del árbol de objetivos. Entonces yo voy a identificar precisamente frente a ese escenario ideal, esas variables como tal en la situación con proyecto, cómo se comportan. Miren que el tiempo, miren, son las mismas variables. Miren que es tiempo de viaje, costos de operación y contaminación. Y entonces el tiempo de viaje para los vehículos particulares, si antes iba incrementándose 550 e iba aumentando año a año, miren que, por ejemplo, acá se asume que, no sé, en el primer año se empieza a desarrollar o el proyecto se desarrolla, no sé, entre el primer y el segundo año. Entonces, esta situación empieza a disminuirse con el tiempo, ¿sí? Entonces, aquí ya va disminuyendo la problemática. Si yo analizo en el año 10 el tiempo de vehículos particulares en el escenario con proyecto, que es 290, en el escenario sin proyecto, miren que era 1450 horas de viaje. Y lo mismo entonces voy a hacer con los costos de operación vehicular. Los costos como tal, digamos que se reducirían o se mantendrían, ¿sí? Específicamente. Y por ejemplo, en nivel de contaminación, pues no podemos decir que llegue la contaminación a cero, pero los niveles de contaminación sí, el incremento o la tasa en la que se incrementan sería menor a la que se presentaría en el escenario sin proyecto. Miren, acá tenemos 90 en el año 6, 97 en el año 10 y acá, por ejemplo, contaminación por gases, en el año 6 tenemos 68, 65, ¿sí ven? Ha disminuido, no es que llegue a cero, pero pues es una situación deseada. Sin embargo, en el escenario con proyecto, pues hay unos costos, hay unos impactos como tal que tenemos que analizar que derivan de los costos, lo que yo tengo que incurrir o lo que se deriva del proyecto como tal. Entonces, los costos de mi proyecto. ¿Se acuerdan que en la matriz de marco lógico se indicaba que se debían asignar unos valores, unos costos? ¿Cuáles son los costos, los recursos como tal, por ejemplo, para poder desarrollar esas actividades del proyecto? Entonces, yo puedo identificar unos costos de inversión y los costos de operación año a año, ¿cómo serían? ¿Sí? Y acá, por ejemplo, la externalidad de la desvalorización por metro cuadrado de las viviendas que están frente al puente como tal que se construyó. Entonces, que digamos que acá se presenta una desvalorización, una pérdida por metro cuadrado de, digamos, de esos, como tal, de esos predios. Ahora bien, el impacto, la cuantificación del impacto o magnitud del impacto, ¿cómo la estimo? Yo voy a restar el escenario, o sea, voy a hacer la diferencia de la situación con proyecto menos sin proyecto. Si acá, digamos, acá miren que tengo, la primera tabla es la misma, escenario con proyecto,
Esta es la misma que tengo acá arriba, ¿sí? Y aquí es el escenario sin proyecto. ¿Qué es la cuantificación o magnitud del impacto? La diferencia que yo tengo entre el escenario sin proyecto menos con proyecto, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá en el escenario sin proyecto tiempo de vehículos particulares 550 y acá tengo 400, ¿cómo expreso ese impacto? Si yo estoy hablando de una variable que es tiempo de viaje, el impacto como tal que me está generando o lo estoy analizando es como ahorro en el tiempo de viaje, ¿sí? Porque yo estoy mostrando cuál es la diferencia de tiempo que se está reduciendo gracias al proyecto que estoy desarrollando, ¿sí? Lo mismo ahorro en costos de operación, disminución de la contaminación, ¿sí? Y los costos como tal, miren que los costos pues siguen siendo, están ahí, o sea, yo como lo resto del escenario sin proyecto, pues van a ser negativos y aquí me muestra entonces que los costos, los valores como tal que sean negativos, pues van a ser esos impactos negativos y los positivos pues van a ser estos, ahorro de costos de operación, de tiempos de viaje. Y la externalidad pues al hacer un impacto negativo y está solo en el escenario con proyecto, 0 menos 300 pues me va a dar menos 300, ¿sí? O sea, voy a analizar digamos esas variables como tal. ¿Sí? Entonces, aquí ya se han comparado los escenarios y frente a estos resultados de estos impactos, ustedes van a responder las preguntas que se formulan en la actividad. Voy a devolverme a la actividad. Ay, caramba, ¿qué se me hizo? Voy a devolverme a la actividad para recordar cuáles. Ay, no, entré a donde no era. Bueno, voy a ir a la presentación. ¿Cuál o cuáles variables representan un impacto positivo con el proyecto y por qué? ¿Cuál o cuáles variables representan un impacto negativo con el proyecto y por qué? Y si el proyecto, entonces, frente a esos impactos como tal, esa cuantificación de impactos, ustedes consideran que el proyecto se debería implementar, cancelar o modificar. Es decir, ¿son más los impactos positivos que los impactos negativos? ¿O los impactos negativos superan a los positivos? O sea, los costos como tal del proyecto superan los beneficios y por eso no se justifica desarrollar el proyecto como tal que se propone, ¿sí? Básicamente, ese es, apreciados estudiosos, la actividad que vamos a desarrollar en este módulo. Esta actividad va a estar disponible. Veamos que esta actividad está disponible desde el 9 de agosto, desde el próximo lunes, hasta el 23 de agosto. Como por la misma temática y por la misma complejidad, digamos que hice la programación de la clase desde el día de hoy, para que ustedes, digamos, que tengan la claridad, digamos, en que deben analizar y revisar el caso y que ustedes tengan tiempo suficiente para poder contactarme, para preguntarme las dudas que ustedes tengan. Ahora bien, es importante cuando yo hago una identificación de impactos, pues, y yo estoy justificando unos elementos como tal de mi proyecto, yo debo tener presente que, pues, cuando yo establezco estas variables, pues, yo debo soportarlo en aspectos de investigación, ¿sí? O sea, que si yo estoy hablando, ay, bueno, es que el módulo otra vez. Pues si yo estoy hablando, digamos, de una deforestación, entonces pues yo sí puedo soportarlo con algunas fuentes de consulta sobre, no sé, tasas de deforestación o sobre parámetros de contaminación, carga de DBO, bueno, o concentración de oxígeno disuelto, digamos, en el cuerpo de agua, si estoy hablando de una problemática específica de contaminación de un cuerpo hídrico. Entonces que ustedes puedan, digamos, relacionarlo o argumentarlo con fuentes de consulta. Eso pues es importante. Apreciados estudiosos, pues digamos que esto es el contenido como tal que estaba preparado para el día de hoy. Como les digo, mi interés de presentarlo, digamos, desde ya es que ustedes tengan claro que deben hacer esa revisión y deben desarrollarlo y sacar provecho, digamos, a estas 2 semanas que se tienen para poder presentarlo. Asimismo, les recuerdo que estamos en este momento cerrando el módulo 1 y que está disponible la evaluación del módulo 1 específicamente. Ustedes la tienen disponible a lo largo de esta semana y que hasta el lunes 9 de agosto a medianoche va a estar disponible para que la presenten. Por favor, revisen el contenido del módulo, lean los temas para que ustedes puedan entonces tener una mayor claridad. Aquí, por ejemplo,
bueno, aunque está en el módulo 3, hay un repositorio de encuentros sincrónicos. Este video específicamente puede servirles también como para ver otros aspectos, lo de la teoría del bienestar y eso para el módulo 2, pero digamos que eso es por lo que, o sea, bueno, esto ya, aunque está en el módulo 3, ustedes pueden consultarlo como para que de pronto tengan otros elementos para complementar, porque en la profesora, digamos que ahí tocó unos temas de módulo 2 y módulo 3, para que ustedes puedan ampliar lo que está en el contenido del módulo 2, en el material de estudio. ¿Listo? Y ya entonces estaríamos próximamente encontrándonos, apreciados estudiosos, para dar inicio al módulo 3 el 24 de agosto, para precisamente hablar sobre la valoración de impactos sociales y económico-ambientales, de cómo se hace esa valoración, esa monetización, y socializar ya las últimas actividades evaluables, que serían el foro, metodologías de valoración económica de impactos y la evaluación final. Hasta aquí, apreciados estudiosos, no sé si tengan alguna pregunta, si fue demasiado complejo, no sé, comentarios, observaciones. Porque hablé mucho hoy y no les pregunté casi. Mi afán por tratar de atender todas las temáticas. ¿Hay algún comentario? No, señora. Bueno, No, muy, por ahora no. ¿cómo ven? De acuerdo con lo que ustedes desarrollaron de marco lógico, ¿sí están identificando con claridad más o menos cómo es que se pretende desarrollar este ejercicio de cuantificación de impactos? ¿O lo ven todavía muy Profesora, complejo? no lo veo complejo, pero no sé, es que veo mucho dato y mucha información numérica que estoy analizando y no tengo. O sea, veo mucho dato y de una se pasó a cifras, precios, y no sé si tengo toda esa información. Nancy, mira, no te preocupes. Y por eso les insisto y les pregunto, porque es que yo ya por experiencia, cuando llegamos a este módulo, abruma y lo entiendo, pero no es difícil, ¿sí? O sea, la invitación es que ustedes traten de ver las cosas de forma muy racional. Ya ustedes identifican cuáles son esas consecuencias del proyecto. Entonces, traten de identificar cuáles son esas variables a través de las cuales van a expresar esos impactos, ¿sí? Si yo estoy hablando de una problemática a ver, ¿qué otra problemática podemos hablar? Digamos de conflictos, no sé, un conflicto social que se tenga como consecuencia de un árbol de problemas, conflictos sociales. Entonces yo puedo analizar, digamos que una problemática que sea número de personas desplazadas o población migrante por causa de la problemática, ¿sí? Entonces cuando yo lo llevo a un valor, si yo hablo de un conflicto social, pero yo entonces ya lo llevo al número de personas que año a año van migrando o que van siendo desplazadas por la misma problemática, pues ya lo estoy expresando en un valor que voy a poder comparar en dos escenarios. ¿Será que con mi proyecto van a ser menos las personas que van a estar migrando por esa problemática porque la problemática es menor? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. Ustedes saben, tienen mis datos de contacto, me pueden escribir, me pueden llamar, podemos revisar, digamos, a través de los mensajes de correo, de Canvas, ustedes me pueden contactar para poder yo hacerles ese acompañamiento. Profe, según mi caso, igual, estoy en proceso de retroalimentación de su ejercicio de marco lógico y frente a ese igual, ustedes pues digamos que ustedes lo tienen como referente y frente a eso entonces ustedes van a decir, profe, mi caso como tal es este, yo estoy pensando en que sería esta variable, pero no sé cómo medirla. Entonces yo les ayudo, yo les digo, mira, pues puedes expresarlo en tal forma. Por ejemplo, si yo estoy hablando de degradación del suelo, yo puedo hablar digamos, ¿cómo lo puedo medir? O sea, ¿cómo podría medir de pronto una degradación del suelo o una contaminación, una afectación o alteración en el suelo frente a una problemática ambiental? Puedo hablarlo en términos de quizá, dime, Monitoreos del suelo, monitoreos del suelo, o monitoreos, de las características físico-químicas exacto, del suelo, pero con algunas. dame una característica. Metales pesados, niveles de metales Exacto, una pesados. contaminación del suelo. Entonces, si tú vas a medir concentración de metales pesados,
y eso se va generando como consecuencia de un escenario sin proyecto, pues esa concentración se va acumulando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y se esperaría que esa concentración de metales pesados, no sé, si es no sé, por una actividad que tiene contaminación por mercurio, entonces concentración de mercurio en el suelo. O, por ejemplo, digamos, cuando estamos hablando de una actividad que está ocasionando degradación del suelo, entonces la problemática, por ejemplo, yo puedo analizar la cobertura vegetal. Pérdida de cobertura vegetal es una forma en la que yo podría expresar un cambio, una transformación, ¿sí? Porque se está perdiendo una cobertura vegetal, pero quizá con el proyecto como tal ya no se genera esa pérdida de cobertura vegetal. Entonces, esas áreas como tal, áreas erosionadas, áreas, digamos, como hectáreas erosionadas, o número de hectáreas deforestadas, o número de árboles talados, es llevarlo a valores. Es una situación, una variable que ustedes están analizando en su árbol y traten de identificar a través de qué variable pueden medirla y compararla en el tiempo y en esos dos escenarios. Cuando ustedes ya la están analizando, pues hacen la diferencia de ellas y esa es la magnitud o la cuantificación del impacto. La diferencia que se da entre una situación y otra. ¿Listo? Entiendo. Aura, si has estado muy callada hoy. No sé si estás entonces más abrumada que los demás. Ingeniera, buenas tardes. ¿Me equivoco? No, Inge, no, yo colocando aquí, pues estoy poniendo atención y pues del caso que trabajé el marco lógico, pues estoy mirando cómo medir pues el trabajo que hice. Pues. Listo, vale. Inge, otra pregunta, ¿esa actividad la realizamos de forma individual o en parejas? En el mismo grupo con el que se trabajó para la actividad 1, porque es que es el mismo proyecto, ¿sí? Entonces, si tú lo trabajaste con una compañera, digamos, el árbol de problema, la matriz del marco lógico, es la continuidad. O sea, ustedes deben continuar. Yo sé que algunos no pudieron concertar, digamos, compañeros, pues continuarán haciéndolo de forma individual, pero quienes estaban en parejas, continúan en pareja. ¿Listo? Veo aquí un comentario, Listo, pero... profe, perfecto. ¿Listo? Bueno, Profe, la actividad 1 todavía no está calificada. estoy en proceso de retroalimentación. La otra semana, Vale. yo creo que entre el lunes y martes, a más tardar, ustedes ya tienen la retroalimentación todos, ¿sí? Pero me encuentro en proceso. Ah, no había visto tu comentario aquí en el chat ahora. ¿Listo? Listo, ingeniera, muchas gracias. Bueno, apreciados estudiosos, les agradezco mucho su atención. Les recuerdo entonces que ustedes están totalmente, cordialmente invitados a que me contacten, a que me pregunten si tienen alguna inquietud, si tienen dudas, que todavía no, tengo hasta ahora esto, pero no sé cómo llevarlo, o no sé si si hago la diferencia, pero resulta que la diferencia me da negativa, pero es positiva, pero es un impacto positivo, entonces, ¿cómo lo planteo? Pregúntenme que yo con gusto los voy orientando en eso, ¿sí? Lo importante es que si tenemos, o sea, en un proceso de investigación, pues debemos evidenciar que hay ciertos valores o referentes que yo no puedo encontrar, digamos, tan reales de la problemática específica que yo haya elegido, ¿sí? O sea, de pronto detalles tan especiales, tan específicos como, no, es que miren, en esa población la tasa de morbilidad es tanta, no, digamos que, pero pueden conseguir valores referentes de problemáticas similares, tasas de deforestación, como les decía, o variables de contaminación que puedan ser referentes, digamos, como para plantear esas variables que ustedes están ahí sugiriendo, digamos, para el análisis de impactos. Entonces, bueno, les deseo a todos una feliz tarde, un feliz fin de semana. Estaré muy, muy atenta a todas las inquietudes. Ya entonces, con este abrebocas del módulo previo para iniciar nuestro módulo 2 que inicia el próximo lunes, entonces ya tienen este fin de semana para ir digiriendo esto y empezar a trabajar muy juiciosos desde el día lunes en la actividad. ¿Listo? Feliz día para todos. Bueno, feliz tarde. Que estén muy bien, chicos. Vale, hasta Chao, luego. profe, gracias. Chao, ingeniera. Chao a todos. Chao, chao. Que estén muy bien.